Bueno, pues hoy os voy a hablar de proyectar el vacío. Para hablar de proyectar el vacío, lo mejor en arquitectura siempre, o en sea arquitectura industrial o de cualquier otro tipo, es hablar con ejemplos. Y voy a exponer 3 ejemplos de intenciones de proyectar el vacío. El primer ejemplo del que voy a hablar es uno muy conocido, probablemente habéis oído hablar de él, es el edificio de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Es un edificio que está al final de la calle 42. Sabéis que Nueva York tiene avenidas en vertical y calles en horizontal, exceptuando el casco antiguo. Todo Nueva York es un ensanche, o toda la isla de Manhattan es un ensanche, en donde desde sur a norte las calles van numerándose y las avenidas también van numerándose. Bien, aquí está el río Hudson y esta es la propuesta del gran maestro Le Corbusier. Él hizo esta propuesta, en donde aquí estaba el edificio donde estaría la sala digamos, de convenciones, y luego ahí estaría el secretariado. Bien, y lo que pasó es que se llamó a un grupo de expertos para plantear una propuesta para el edificio de Naciones Unidas. Y resultó que, bueno, que fue invitado Le Corbusier y fue invitado también Oscar Niemeyer. Y esto es lo que comenta Oscar Niemeyer. En 1947 fue invitado por la Organización de las Naciones Unidas para participar en el comité de arquitectos encargados de diseñar su sede en Nueva York. El mismo día de mi llegada, Le Corbusier, que entre otras cosas también era de alguna forma su maestro, me llamó y nos encontramos en una esquina de la Quinta Avenida. Quería que colaborase en su proyecto número 23, pidiéndome que yo no presentara ninguna solución. Era un bello proyecto elaborado para otro solar, pero su transposición al emplazamiento definitivo no me parecía acertado. Un edificio alto conectado con un enorme bloque más bajo dividía en dos el terreno. El Consejo y la Asamblea General tenían su sede en ese solar, en ese emplazamiento. Un día Harrison, que es el arquitecto que finalmente construyó el proyecto, le llamó a su despacho y le dijo: como todos los otros arquitectos, usted debe presentar una sugerencia. Bueno, pues él en 2 o 3 días planteó una sugerencia y tenía pensado una solución: un edificio alto, como el programa exigía, completamente separado del Consejo y la Asamblea, el primero junto al río y la Asamblea en un extremo del terreno, de tal forma que creaba de esta manera una gran plaza de las Naciones Unidas. Era el proyecto número 32 y fue el escogido. El señor Niemeyer, como aquel que dice, en 3 tardes, hizo una presentación de un concurso internacional para la sede de Naciones Unidas y fue la escogida. Era el proyecto número 32, fue escogido y declarando incluso Le Corbusier: estoy de acuerdo, es un proyecto elegante. Al día siguiente de ganar el concurso el señor Niemeyer, el señor Le Corbusier le propuso cambiar la posición del edificio de la Asamblea, porque es en jerarquía el elemento principal y debería estar situado en el centro del terreno. Niemeyer dice: yo no estaba de acuerdo, puesto que dividiría nuevamente el terreno en 2, pero resolvió escucharlo y intentar hacer entre los dos la propuesta 2332. La propuesta 23 es esta aquí. La propuesta 32 es esta aquí. La propuesta 23 que habéis visto ya era habiéndose juntado los dos del todo. Pero en cualquier caso, esta era la propuesta 23, esta era la propuesta 32 de Le Corbusier, la veis aquí. Si os fijaos en que no solo con los mismos elementos, no solo está proyectando el lleno, sino que está proyectando el vacío. Este dibujo es fundamental. Yo llego, veo una gran plaza cerrada por elementos, que también cómo se relaciona ese elemento dando un gran frente al río. Este es elemento alto siempre, y siempre veis pues su plaza enmarcada por los edificios. De alguna forma, Niemeyer ganó el concurso porque proyectó el vacío también. A continuación, se intentaron. Le Corbusier dijo que el edificio de las asambleas tenía que estar más centrado en el solar, porque era el edificio central. Finalmente esto sirvió para hacer una rotonda donde las autoridades pudiesen llegar y aterrizar en el edificio de Naciones Unidas. Pero para que os hagáis una idea, esta era la propuesta inicial de Oscar Niemeyer.
Y luego esto es lo que ya mezclándose con Le Corbusier más o menos se ejecutó. Este edificio finalmente de aquí no se ejecutó, pero sí que veis el edificio de la rotonda, la gran plaza que se genera, etc. Bien, otro proyecto para hablar de proyectar el vacío que os voy a presentar es el Museo de la Tolerancia en Jerusalén por Chiutin Architects. Bueno, este edificio me parece que responde a proyectar no solo el edificio, no voy a entrar en cómo se proyecta este edificio, pero sí en cómo responde a proyectar el vacío. Resulta que este edificio, fijaos, ya tiene una clara disposición, no hace una L perfecta en planta, pero sí que está abrazando un espacio que cede y que además tiene dos niveles. Un nivel superior que recoge al transeúnte y que además lo invita a entrar en esta especie de porche, y otro nivel más inferior en donde recoge el yacimiento arqueológico romano, que de una forma aterrazada el transeúnte va aterrizando en esa zona de ahí. Como veis, esto genera una serie de espacios de mucha riqueza espacial. Tenemos el nivel en donde está el yacimiento arqueológico, el nivel superior, que es el de entrada, que además se mete debajo del edificio. ¿Y cómo responde el edificio a la otra fachada? El edificio responde a la otra fachada como si fuera un mirador, porque la otra fachada, la otra parte de fuera, es un bosque. Y fijaos en la disposición del edificio, que incluso es orgánica, respondiendo a líneas de nivel con respecto al bosque, y la operación de plaza que hace en su interior. Fijaos que el emplazamiento nos lo dice. Aquí estoy haciendo un mirador hacia la zona verde y aquí estoy generando una plaza de carácter más urbano y además con diferentes niveles. Aquí, aunque uno pueda plantear, aunque luego uno pueda estar horas y horas mirando cómo se ha proyectado el lleno, aquí hay una serie de decisiones con respecto al vacío, como vimos en las decisiones, como he presentado antes, en las decisiones que tomó Niemeyer para proyectar el vacío de las Naciones Unidas. No digo que unas sean mejores que otras, pero que hay que proyectar el vacío, hay que tener en cuenta qué es lo que quiero hacer en el vacío. No me quiero comparar con esta gente que ganó un concurso, mi socio y yo no nos queremos comparar con esta gente que ganó un concurso, y ni mucho menos con Niemeyer y Le Corbusier, pero me siento más cómodo presentando proyectos que he hecho yo. Con mi socio Jaime Salva. Este proyecto fue una propuesta para un centro de interpretación en el casco antiguo de Palma de Mallorca. Hubo un momento en el que en este solar de aquí, paso a la diapositiva siguiente, esto es el casco antiguo, está clarísimamente marcado por las avenidas que ocupaban las murallas, las murallas que defendían lo que ahora llamamos casco antiguo. Está colocado justo aquí, justo enfrente del baluarte de Sant Pere. Entonces, cuando uno llega del aeropuerto, lo primero que ve de la ciudad estaba planteado aquí ya os lo diré, el Palacio de Congresos. Luego aquí estaban planteadas unas viviendas, que políticamente se decidió que esto fuese una zona verde, y aquí se planteó un centro de interpretación del casco antiguo, es decir, una puerta de entrada para el que llegase de turista y quisiese visitar el casco antiguo. Entonces era una especie de museo que te explicaba cómo funcionaba el casco antiguo, y aparte tenía otra parte del programa que era una incubadora de empresas. Entonces tenías una zona de bar, una zona de museo, etc. Pues aquí se tomaron una serie de decisiones para proyectar el vacío. Fijaos en el edificio. El edificio tiene diferentes niveles y que contestan al vacío. ¿Cómo contestan al vacío? Pues os explico un poco el proceso de llegada al edificio. Pues uno llega con su autobús de turistas y aterriza en la explanada. En esa explanada, el autobús, tienes aquí una parada para bajar, automáticamente el autobús se mete en el parking de autobuses que está en la planta sótano y se queda allí esperando a que tú hagas tu visita o solo al museo o al museo y al casco antiguo. El museo se produce en donde aterrizas, en este plano de aquí que discurre por debajo. Y luego, si quieres ya, puedes por rampas
o por la escalera que se te produce aquí, por rampas relativamente agradables, que solo cogen la pendiente de la calle, pues accedes a la zona de bar, etc. El proyecto, como veis, tiene dos volúmenes claramente, que ya solo la propia envolvente nos está diciendo que se abre a la llegada del turista y que se abre al mar, ¿de acuerdo? Y además tiene dos volúmenes, uno que sería la incubadora de empresas y otro que sería propiamente el centro de interpretación del casco antiguo. Si os fijáis, la disposición del volumen en el espacio también está generando una plaza. No digo que todos vuestros proyectos tengan que generar una plaza, pero sí que están proyectando, sí que todos tienen que proyectar el vacío que generen. No me vale con que uno diga, bueno, es que este espacio me ha salido y era un sobrante. No. Estos son los bocetos iniciales en donde se planteaba la superficie a mano alzada, y estos son los bocetos en donde se planteaba esa circulación y esa escalera que al final terminó siendo más sencilla. Pero otras cuestiones que quiero que veáis de este proyecto es, bueno, la planta en donde entraban los autobuses, aparcaban y se iban, esos radios de giro que necesitaban un autobús, etcétera, todo planteado. Luego la zona en planta donde aterrizaba, donde está toda la zona de exposición, y luego la zona más de bar y la entrada de la más, digamos, más urbana de la zona de donde está el vivero de empresas, se producía aquí. ¿Y por qué se producía aquí? Pues fijaos, se producía aquí, bueno, obviamente siempre hablando de la sección, de esos dobles espacios que se producían en el interior de esta superficie, que ya os he hablado antes de la sección, pero fijaos en dónde se produce este corte de aquí, porque se produce exactamente donde aterriza esta calle de aquí. Es decir, a través de este espacio uno se encontraba algo, respondíamos a las ciudades de alguna forma. ¿Me explico? Una ciudad que, como comentaba el profesor de la Fuente el otro día, está abocada al mar. Aquí había una transparencia que a través de ella uno podía llegar a ver el mar, y que el acceso de la zona, digamos, más de diario de la gente que iba a trabajar en la empresa se producía en el final de esta calle. Luego también se ven en las diapositivas dos formas de hacer ciudad, una antigua forma como una barrera y esta forma que hace ese quiebro para permitir esa visual final. Entonces pensad que todos los espacios están respondiendo a algo. Ya no digo que el cajetín tenga que ser la forma del proyecto, pero sí que fijaos que aquí el vacío está en principio tan proyectado como lleno. Y es básicamente lo que quiero que veáis de esta presentación, que el vacío se proyecta también. Gracias por atender. ¿Alguna duda? ¿Se entiende que se producen como... Además, bueno, pensad que el casco antiguo es una muralla con un foso por fuera, entonces se intentaba emular un poco esa sensación de paso por una pasarela que pasa por encima de una lámina de agua. Entonces, bueno, todo eso, de una forma relativamente poética, también se intentaba reproducir. ¿Alguna duda? Los diseños y los radios de los diferentes edificios. ¿Perdona? Los diseños del edificio. Sí. La curvatura que tienen, los diferentes radios que tienen, ¿responden a algún motivo o no simplemente a algo artístico? No, a ver, los radios de curvatura, etcétera, como en este aquí, no responden a una voluntad formal de intentar buscar algo que estéticamente en aquel momento nos parecía adecuado. ¿Vale? Lo dices porque es difícil contestar que te pueda gustar o no el edificio. En ese caso, en ese aspecto, contestando siempre a esa pregunta que hice al principio del curso, ¿esto está bien categóricamente o mal? Pues no hay un bien o un mal categórico, pero sí que hay una respuesta de me abro al mar, abro el centro al mar, abro el centro de la entrada, genero esta plaza. Toda la concepción tiene un claro porqué. Esta estructura tiene ciertos huecos que sirven para responder a cuestiones programáticas, pero también a ciertas visuales, y este quiebro se hace para también invitar a hacer esta entrada aquí.
¿De acuerdo? Entonces, prácticamente todos los espacios están proyectados para que supongan algo. ¿Alguna duda?